Vamos a tocar esta noche un tema que a mí me parece bastante importante y es el tema de la divinidad de Cristo, cómo aparece en la teología de los testigos de Jehová y también cómo aparece realmente en las Sagradas Escrituras. Quisiera aclararles que vamos a intentar ver varios aspectos que me parecen muy importantes relacionados con este tema. En primer lugar, vamos a intentar contestar las objeciones, las pegas que suelen colocar los testigos de Jehová al tema de la divinidad de Cristo. Después vamos a ver si efectivamente la Biblia enseña o no que Cristo no solo es un Dios, como ellos dicen, o un pequeño Dios o un mini Dios, sino que realmente es Dios de una manera total y todopoderosa. Y finalmente vamos a dar un repaso a la traducción de los testigos de Jehová, a la versión del Nuevo Mundo, para ver qué clase de traducción tenemos en las manos. Quisiera aclararles que voy a usar durante toda la noche, y posiblemente algunas cosas les van a sonar un poco raras, la versión de los mismos testigos de Jehová. Vamos a ver lo que la Biblia dice utilizando única y exclusivamente su propia versión, y en algún momento utilizaríamos también el texto griego del Nuevo Testamento. Vamos a ver esos textos que, según los testigos de Jehová, dicen que Cristo no es Dios, en un sentido pleno, y que simplemente es un pequeño Dios. El primero se encuentra en Juan, capítulo 14, y versículo 28. Juan, capítulo 14, y versículo 28. Dice así en la versión del Nuevo Mundo: Oyeron que les dije, me voy y vengo otra vez a ustedes. Si me amaran, se regocijarían de que prosigo mi camino al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y el razonamiento que suelen hacer los testigos de Jehová es, puesto que el Padre es mayor que el Hijo no puede ser Dios. Quisiera aclararles que esto lo único que indica es una tremenda ignorancia de lo que es la doctrina bíblica de la Trinidad. La doctrina bíblica de la Trinidad dice que el Hijo, en cuanto a Dios, es igual a Dios, por supuesto en cuanto a hombre, es inferior al Padre. Y Jesús, lógicamente, está hablando aquí como hombre, porque cuando Él hablaba como Dios, desde luego dejaba bastante claro que Él no era inferior al Padre, sino que era igual al Padre. Acompáñenme a Juan, capítulo 5, para ver cómo no solamente es que Jesús afirmaba y se hacía igual a Dios, sino que de hecho sus contemporáneos, la gente que lo escucharon, tenían muy claro que era así y por eso pretendían matarlo. En Juan capítulo 5 y versículos 17 y 18 dice así: Pero él, Jesús, les contestó: Mi Padre ha seguido trabajando hasta ahora y yo sigo trabajando. A causa de esto, realmente los judíos procuraban con más empeño matarlo, porque no solo quebraba el sábado, sino que también llamaba a Dios, su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Parece que las cosas eran bastante claras. No solo Jesús se hacía igual a Dios, sino que la gente que tenía alrededor se daba perfectamente cuenta de aquello. Y como dice el Talmud, el libro sagrado de los judíos, puesto que se hacía igual a Dios, le matamos. De modo que parece ser que incluso los asesinos de Jesús tenían una idea bastante más clara acerca de lo que Jesús decía de sí mismo que los testigos de Jehová. Vamos a ver otro pasaje que los testigos de Jehová suelen utilizar para negar que Jesús sea plenamente Dios y para, según ellos, mostrar que no puede ser igual a Jehová. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, y de nuevo es un pasaje, Marcos capítulo 13, y de nuevo es un pasaje que indica que no saben distinguir el hecho de que en Jesús hay una personalidad divina y una personalidad humana. Marcos capítulo 13 y versículo 32 dice así en la versión del Nuevo Mundo: Respecto a aquel día o la hora, nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. De modo que la interpretación de nuevo de la sociedad Watchtower, la corporación que controla a los testigos de Jehová, es, puesto que el Hijo hay cosas que no sabe, el Hijo no puede ser plenamente Dios. Será un Dios pequeño, un Dios creado, un mini Dios. De nuevo, aquí Jesús está hablando como hombre, porque desde luego como Dios
sí que era evidente que sabía todas las cosas, y así lo entendieron sus discípulos. Yo les invito de nuevo que me acompañen al Evangelio de Juan para ver lo que pensaban sus discípulos al respecto. Juan, capítulo 16. Juan 16 y versículos del 29 en adelante. Y fíjense la afirmación de los discípulos de Jesús acerca de que Jesús, como Dios, por supuesto que sabe todas las cosas. Juan 16, versículos 29 en adelante. Dijeron sus discípulos: ¿ves? Ahora hablas con claridad y no expresas comparación alguna. Ahora sabemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te interrogue. En esto creemos que saliste de Dios. Las palabras de los discípulos eran bastante claras. Por supuesto, Jesús como hombre tenía limitaciones. Tenía que comer para mantenerse vivo, tenía sed, como cuando le pidió de beber a la samaritana, se cansaba, dormía, y por supuesto como ser humano era limitado. Pero como Dios sabía todas las cosas y por supuesto era igual a Dios. Acompáñenme también en este mismo Evangelio de Juan, al capítulo 21, para ver otra de las afirmaciones de los apóstoles acerca de que efectivamente Jesús, en su personalidad divina, conocía todas las cosas. Juan capítulo 21 y versículo 17. Juan 21, 17 dice así: le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me tienes cariño? Pedro se contristó de que le dijera por tercera vez: ¿me tienes cariño? De modo que le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú bien sabes que te tengo cariño. De nuevo, el conocimiento que tenía Pedro, que había pasado al menos 3 años de su vida al lado de Jesús, era que efectivamente Jesús sabía todas las cosas. Como Dios, era el único que en realidad sabía todas las cosas. El segundo grupo de textos que utilizan los testigos de Jehová para insistir en que Jesús, en que el Hijo no es Dios en un sentido completo, sino que simplemente es un Dios pequeño o un Dios chiquito, es aquellos textos que según ellos muestran que Cristo es un ser creado. Vamos a ver si efectivamente los textos muestran que Cristo es un ser creado. El primero se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 14. Apocalipsis, o Revelación, en la versión de los testigos de Jehová, capítulo 3 y versículo 14, dice así: y al ángel de la congregación que está en la Odisea escribe: estas son las cosas que dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación por Dios. Y la interpretación de la Watchtower es que, puesto que a Cristo se le llama el principio de la creación, eso significa que es el primer ser creado. Yo quisiera aclarar que esto es imposible totalmente en griego. En griego existe una palabra clara para primer ser creado, que es esta: prototictos. Si Juan hubiera querido decir en el Apocalipsis que Jesús era el primer ser creado, hubiera dicho prototictos. Pero la palabra que él utiliza en griego es esta. Incluso para el que no sabe griego se puede ver que son bastante distintas a simple vista. La palabra que él utiliza es argé, principio o comienzo. Pero esta palabra que aparece aquí, la palabra argé, es la misma palabra que para indicar la fuente de algo. El lugar, el manantial del que brota algo. En otras palabras, lo que Juan está diciendo es que Jesús es la fuente, el manantial, el lugar, la raíz de la creación, el arjé de la creación. En otras palabras, el mismo creador. No un ser creado, sino precisamente el ser del cual brota, del cual arranca, del cual surge toda la creación. El texto este no solamente no favorece la teología de los testigos de Jehová, más bien indica exactamente todo lo contrario. Como otro texto que suelen utilizar los testigos de Jehová para hablar de que Cristo es un ser creado, y que se encuentra en la carta a los Colosenses, Colosenses capítulo 1, Colosenses 1 y versículo 15.
Dice así en Colosenses 1:15. Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y la interpretación que suelen dar los testigos de Jehová es, puesto que es el primogénito, esto significa el primer creado. Miren, si realmente Pablo hubiera querido decir el primer ser creado, hubiera dicho esto, el prototictos, el primer ser creado. Pero la palabra que Pablo utiliza es esta. Protótocos, el primogénito. Y primogénito para los judíos es un título más que la idea de que es uno el primero en nacer. Vamos a ver cómo en la Biblia, a continuación, la idea de primogénito es el que tiene la supremacía sobre algo, no el primero que nace. En otras palabras, si Cristo es el primogénito es porque tiene la supremacía sobre la creación, no porque haya sido el primer ser creado. Vamos a ver, por ejemplo, en el Salmo 89, el contenido que da a la palabra primogénito precisamente el salmista. Y vamos a ver que el título de primogénito indica una supremacía, un control, un poder legal y absoluto sobre algo, no simplemente el hecho de nacer el primero, como sucede, por ejemplo, en nuestra cultura. Si vamos al Salmo 89 y leemos desde el versículo 20 en adelante, veremos cómo se nos dice de David que era el primogénito. Pero vamos a ver qué implica primogénito. Desde luego no el primer nacido, porque David era el más pequeño de una familia numerosa. Dice así en el Salmo 89 del versículo 20 en adelante. He hallado a David mi siervo, con mi aceite santo lo he ungido, con quien mi propia mano será firme, a quien mi propio brazo también fortalecerá. Ningún enemigo le impondrá exacciones a él, ni lo afligirá ningún hijo de injusticia. Y de delante de él yo aplasté y dejé en pedazos a sus adversarios, y a los que lo odiaban intensamente seguía asestando golpes. Y mi fidelidad y mi bondad amorosa están con él, y en mi nombre su cuerno es ensalzado, y sobre el mar he puesto su mano, y sobre los ríos su diestra. Él mismo clama a mí, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. También yo mismo lo pondré como primogénito, el Altísimo de los reyes de la tierra. Si se fijan, dentro de toda esta teología hebrea, el primogénito es un título de supremacía. David no era el primogénito, era el último hijo de una familia bastante numerosa, pero Dios lo iba a colocar como primogénito, como el que tiene la supremacía sobre todos los reyes de la tierra. De la misma manera, cuando en Colosenses 1:15 se nos dice que Cristo era el primogénito sobre la creación, no se dice que era el primer ser creado. Para ser el primer ser creado, Pablo hubiera utilizado esta palabra, sino que lo que dice es que tiene la supremacía sobre toda la creación, en otras palabras, que es el creador. Y de hecho, el contexto en Colosenses 1:16 dice esto mismo, y por eso se ha cambiado en la versión de los testigos de Jehová. Fíjense, y les voy a leer lo que dice este texto, tal y como está cambiado en la versión del Nuevo Mundo. Colosenses 1, del 15 en adelante. Dice así, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Eso será lo que ponga en su versión. En la versión del Nuevo Mundo dice, todas las otras cosas fueron creadas, en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, no importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades. Todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. También Él es antes de todas las otras cosas y por medio de Él se hizo que todas las otras cosas existieran. Y donde Pablo dice que Cristo es el que tiene la supremacía sobre la creación, donde dice que esa creación está sometida a su dominio, donde dice que Él es anterior a todas las cosas, a todas sin excepción, porque es el creador, y todas las cosas aparecieron a partir de su mano, los testigos de Jehová han ido intercalando palabras. Como ellos creen que Cristo es una criatura, Cristo es anterior a todas las otras criaturas. Como ellos insisten en que Cristo es un ser creado, han introducido en su Biblia la palabra las otras cosas. Por un lado todo lo creado, por otro lado Cristo como ser creado. Pero esto es una pésima teología y yo diría que es una aún peor traducción de lo que dice la Biblia.
Y en el fondo estas son prácticamente todas las objeciones que plantean los testigos de Jehová para negar la divinidad de Cristo. Y como hemos visto, son objeciones que no objetan nada sólido ni sustancial. Voy a intentar en los próximos minutos explicar algo acerca de la divinidad de Cristo. Y quisiera aclarar que el tema es tan profundo y es tan amplio, es como un auténtico océano teológico, que vamos a tocar alguna costa, nos vamos a parar un poquito en algún puerto, pero por supuesto no vamos a poder navegar todo el mar en profundidad. Quisiera aclarar que en primer lugar la Biblia indica no que hay muchos dioses, como creen los testigos de Jehová. Primero un gran Dios Jehová, luego otro Dios más pequeño que es Cristo, y luego una serie de diosecillos que son Satanás, los demonios y los ángeles. Esto se llama politeísmo, la creencia en muchos dioses. Y les guste o no reconocerlo, los testigos de Jehová son politeístas, puesto que creen que hay muchos dioses. Ahora bien, la Biblia enseña que solo hay un Dios, única y exclusivamente uno. ¿Y cómo es ese Dios? Es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Yo les pido que me acompañen al libro de Isaías, donde vamos a ver varias lecturas en las que se afirma claramente que solamente hay un Dios. No hay varios dioses, uno grande, Jehová, otro más pequeño, que es Cristo, y luego una serie infinita de diosecillos, sino solo un Dios. Y vamos a empezar a verlo con un texto que los testigos de Jehová utilizan mucho en su primera parte y parece que olvidan en la segunda. Se encuentra en el capítulo 43 del libro de Isaías. Isaías 43, y ahí nos vamos a mover todavía durante unos minutos. Isaías 43 y versículo 10. Ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová. Hasta ahí los testigos de Jehová conocen muy bien el versículo. Pero dice a continuación, aún mi siervo a quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí, y para que entiendan que yo soy el mismo. Antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continuó sin que lo hubiese. La afirmación de Isaías es clara, solo hay un Dios. No hubo ningún Dios antes ni hubo ningún Dios después. Aquí no habla de que hay un gran Dios, Jehová, y después él formó a otro Dios más pequeño, que es el Hijo, y luego otros diosecillos como Satanás, los ángeles o los demonios. Aquí dice claramente que solo hay un Dios, y no hubo ninguno antes, ni habrá ningún otro después, ni se formó ningún otro después. Vamos a ir a Isaías, capítulo 44. Isaías 44 y versículo 6, donde aparece una afirmación bastante clara al respecto. Dice así en Isaías 44, 6. Esto es lo que ha dicho Jehová, el Rey de Israel y el recomprador de él, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Y la idea es bastante clara. No dice, bueno, yo soy el primero, soy el último, soy el Dios más importante, y luego hay 8.000 dioses. Primero mi hijo, después Satanás, después los ángeles, los demonios, etc. Él dice, fuera de mí no existe ningún Dios. Isaías capítulo 45. Isaías 45 y versículo 5. Dice así, yo soy Jehová y no hay ningún otro, con la excepción de mí no hay Dios. De nuevo la misma afirmación tajante, solo hay un Dios, no hay un Dios grande, más otro Dios más pequeño que es el Hijo, más infinidad de dioses después, solo hay un Dios. Isaías 45 y versículo 14, esto es lo que ha dicho Jehová, los trabajadores sin pagar de Egipto, y los mercaderes de Etiopía y los sabeos, hombres de alta talla, se pasarán ellos mismos aún a ti, y tuyos llegarán a ser. Detrás de ti andarán, en grillos pasarán y ante ti se inclinarán. A ti orarán diciendo, realmente Dios está en unión contigo y no hay ningún otro, no hay otro Dios. Me parece que la afirmación de la Biblia es bastante clara. La enseñanza de la Biblia, de tapa a tapa, no habla de que hay muchos dioses, no habla de un politeísmo como los testigos de Jehová, sino que habla de un solo Dios. Ahora bien,
La Biblia también enseña que ese Dios existe en varias personas, que ese Dios existe en una pluralidad de personas. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos siguientes. El primer texto que yo les invito a que vayan a ver, y vamos a ver cómo es ese texto en el mismo original hebreo, se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio 6 y versículo 4. El texto en hebreo dice, Shema Israel, Yahvé Elohenu, Yahvé Echad, o escucha Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová es uno. Ahora bien, la palabra que se utiliza para uno en hebreo, que es Echad, es uno compuesto de varios, no uno simple. Por ejemplo, cuando en Génesis se nos dice que Adán y Eva llegaron a ser una sola carne, la palabra que se utiliza también es Echad. Por supuesto que Adán y Eva eran una sola carne, pero una sola carne compuesta de dos, de Adán y de Eva. Cuando en el libro de Jueces se nos dice que el pueblo de Dios se levantó como un solo hombre, la palabra que se usa también es Echad. Por supuesto que el pueblo de Israel se levantó como un solo hombre, pero estaba compuesto por muchos hombres. E incluso cuando se nos habla de cómo los espías que estuvieron en la tierra prometida trajeron un racimo de uvas, la palabra que se utiliza también es Echad. Era un racimo de uvas, pero llevaba muchas uvas. Es uno, pero un uno plural. Y en este sentido, la Biblia insiste en que Dios es uno, pero uno formado por varias personas. Y fíjense, es algo que se ve con mucha claridad incluso en el Antiguo Testamento. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 1, y podemos empezar esto casi desde la primera página de la Biblia, y fíjense cómo Dios habla como un ser formado por varias personas. Génesis capítulo 1 y versículo 26. Y pasó Dios a decir, hagamos un hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Versículo 27, y procedió Dios a crear al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Dios habla como un ser plural compuesto de varias personas. Hagamos al hombre a nuestra imagen, y sin embargo en el versículo 27 no dice que Dios lo creó a la imagen de él y de otros que le ayudaron, sino que dice que lo creó única y exclusivamente a su propia imagen. Vamos a ver cómo Dios se sigue expresando como un ser plural, como un ser formado por varias personas. Génesis capítulo 11 y versículos del 5 en adelante, dice así. Y procedió Jehová a bajar para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. A continuación dijo Jehová, mira, son un solo pueblo y hay un solo lenguaje para todos ellos, y esto es lo que comienzan a hacer. Pues ahora no hay nada que tengan pensado hacer que no les sea posible lograr. Versículo 7. Vamos, bajemos y confundamos allí su lenguaje para que no escuche el uno el lenguaje del otro. De nuevo Dios se expresa como un ser que existe en varias personas. Dice, van a hacer esto, bueno, pues vamos y bajemos y confundamos su lenguaje. Vamos a ver otro texto más de los muchos que hay donde Dios se expresa como varias personas. Isaías capítulo 6, y de nuevo vamos a ver cómo Dios se expresa como varias personas. Isaías 6 y versículo 8 dice así. Y empecé a oír la voz de Jehová diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios, de nuevo, otra vez habla como una pluralidad de personas. No dice quién irá por mí solamente, sino quién irá por nosotros. En este sentido, la Biblia deja bastante claro que no existen muchos dioses, como pretende la teología de los testigos de Jehová. Existe un solo Dios, y ese Dios existe asimismo en una pluralidad de personas, en varias personas. Y por eso no es extraño que la Biblia diga que Cristo es Jehová. Y vamos a verlo en los siguientes minutos. Acompáñenme por favor otra vez al libro de Isaías, Isaías capítulo 40, y vamos a ver cómo se habla claramente de que Cristo era el mismo Jehová que bajaba a la tierra.
Isaías capítulo 40 y versículos del 1 en adelante. Isaías 40 del 1 al 3 contiene la profecía de cómo Juan el Bautista iba a preceder en el desierto a Jesús. Pero fíjense lo que decía la profecía de Isaías. Isaías 40 del 1 al 3. Desde el 3 vamos a leer. Isaías 43. Escuchen. Alguien está clamando en el desierto. Despejen el camino de Jehová. Hagan recta la calzada para nuestro Dios a través de la llanura desértica. La profecía es que habría un hombre en el desierto que precedería a Jehová nuestro Dios. O efectivamente Jesús era Jehová nuestro Dios encarnado, o Isaías desde luego se equivocó en su profecía, y es bastante dudoso que ese fuera el caso. La Biblia estaba hablando de cómo el mismo Jehová vendría a la tierra, Jehová nuestro Dios, y sería precedido por Juan el Bautista. No solamente eso, la Biblia también indicaba que sería el mismo Jehová el que vendría a salvarnos. Isaías capítulo 35 y versículo 4 contiene una afirmación clara de que Dios no se iba a lavar las manos en la cuestión de nuestra salvación. Dios no iba a coger y iba a enviar a un Dios creado, a un Dios pequeño, a un arcángel, a redimirnos, sino que sería el mismo Dios el que iba a actuar precisamente para salvarnos a nosotros. Isaías capítulo 35 y versículo 4 dice así: digan a los que están ansiosos de corazón, sean fuertes, no tengan miedo, miren, su propio Dios vendrá con venganza misma, Dios aún con un pago, Él mismo vendrá y les salvará. La afirmación en este sentido en la Biblia es muy clara. Dios no tiene la menor intención de que le sacara las castañas del fuego un ser creado, un Dios pequeño, un arcángel, sino que era el mismo Dios el que iba a venir a la tierra, era el mismo Dios el que iba a ser precedido por Juan el Bautista, era el mismo Dios el que nos iba a salvar, no otra persona a la que Él enviara para de alguna manera quitarle esa preocupación. Ese mismo Dios era el que iba a ser vendido también por 30 monedas de plata. Acompáñenme por favor a Zacarías, capítulo 11. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y vamos a ver cómo la profecía no solamente había previsto en cuánto iba a ser valorado el Salvador, en cuánto iba a ser traicionado el Salvador, sino que también expresaba cómo ese Salvador iba a ser el mismo Jehová, no un Dios pequeño enviado para salvarnos. Zacarías capítulo 11 y versículos 12 y 13. Entonces les dije, si es bueno a sus ojos, denme mi salario, pero si no, absténganse. Y procedieron a pagar mi salario, 30 piezas de plata. Ante eso Jehová me dijo, tíralo al tesoro, el valor majestuoso, con el cual he sido valuado desde su punto de vista. De consiguiente, tomé las 30 piezas de plata y tiré aquello en el tesoro en la casa de Jehová. Zacarías, escribiendo casi 6 siglos antes del nacimiento de Jesús, había dejado bien establecida la profecía que le había inspirado el Espíritu. En un momento concreto de la historia, el mismo Jehová vendría a la tierra y sería valorado en 30 monedas de plata. Ahora, todos ustedes saben quién fue vendido por 30 monedas de plata. Y fue el mismo Jesús, el mismo Jehová que había sido precedido por Juan el Bautista, según la profecía de Isaías, el mismo Jehová que iba a venir precisamente a salvar a la humanidad, primeros cristianos. Y desde luego no era un Dios pequeño, ni un arcángel, ni un ser creado. Dice así en 1 de Juan 5:20. Pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado capacidad intelectual para que adquiramos el conocimiento del verdadero. Y estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Y en ese sentido la afirmación de Juan es clarísima. Gracias a Jesús estamos en unión con el Padre. ¿Y quién es Jesús? Pues Juan tenía una situación ideal, una ocasión de oro para decir, bueno, ya sabéis que el Hijo simplemente es un ser creado, es un arcángel, es un Dios pequeño. Pero lo que dice Juan en ese momento de su carta es, este es el Dios verdadero y la vida eterna. Amén. Amén. Con todo, los testigos de Jehová
se han ocupado en su Biblia de ir cambiando muchos de los textos donde precisamente la Escritura nos habla de que Cristo es Dios. Y vamos a ver, aunque solo sean 2 o 3 de estos textos cambiados en su versión del Nuevo Mundo. Vamos a ir a Tito capítulo 2 y versículo 13, dice así en su parte final. El texto habla de que mientras esperamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y Salvador Jesucristo. El texto es bastante clara. La esperanza de los creyentes es precisamente el hecho de la venida del gran Dios y Salvador Jesucristo. Es bastante claro. Bien, pues fíjense cómo traduce la versión del Nuevo Mundo. Mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador Cristo Jesús. Por un lado queda el gran Dios, por otro lado queda el Salvador Cristo Jesús. Pero no es esto lo que escribió el apóstol Pablo cuando escribió a Tito. Él habla de que esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Introduciendo un del, los testigos de Jehová han cambiado totalmente el sentido de la frase. Vamos a ver otro texto más cambiado. Se encuentra en la carta a los Romanos capítulo 9 y versículo 5. A quienes pertenecen los antepasados y de quienes vino Cristo según la carne, Cristo siendo Dios para siempre, amén, etcétera, etcétera, por los siglos, amén. El texto dice literalmente Cristo siendo, o en cualquier versión que ustedes tengan puede decir Cristo el cual es, o Cristo quien es Dios, etcétera, etcétera. Bien, la versión del Nuevo Mundo traduce así: a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino Cristo según la carne, punto. Dios que está sobre todo sea bendito para siempre, amén. Por un lado queda Cristo, por otro lado queda Dios, que sea bendito para siempre, amén. Aunque la palabra sea no está en absoluto incluida en el original. De nuevo, el texto de la versión del Nuevo Mundo intenta negar el hecho de que Cristo es ese único Dios que fue profetizado, que sería precedido por Juan el Bautista, que iba a venir a salvarnos, que sería vendido por 30 piezas de plata. Esto, aparte de deshonesto, es muy grave teológicamente. Vamos a ver otro texto cambiado. Hebreos capítulo 1 y versículo 8. Pero en relación con el Hijo, el Padre, que es el que está hablando, dice: el trono tuyo, oh Dios, por el siglo del siglo o por los siglos de los siglos. Pero es bastante claro. El Padre está diciendo Dios al Hijo. Dice: el trono tuyo, oh Dios, etcétera, etcétera. Pues fíjense cómo han cambiado este texto en la versión del Nuevo Mundo. En la versión del Nuevo Mundo, la versión que utilizan los testigos de Jehová, dice así: pero con respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre. Mientras que en el texto original griego y en cualquier versión que ustedes manejen, el Padre está llamando Dios al Hijo, en la versión del Nuevo Mundo dice Dios es tu trono para siempre, lo que es un cambio bastante considerable. Y sin embargo yo diría que el tiro les ha salido por la culata, como decimos en España, porque si Dios es el trono del Hijo, alguien muy grande tiene que ser el Hijo. Generalmente los reyes son más importantes que los tronos en los que se sientan. De modo que incluso puestos a falsear el texto, parece que les ha quedado bastante mal en ese sentido. Vamos a ver otro texto cambiado de la versión del Nuevo Mundo, y a continuación vamos a ver por qué se han cambiado estos textos. Acompáñenme ustedes a Éxodo 3:14. Y vamos a ver otro texto cambiado bien interesante. Voy a leerlo primero en la versión Valera, pero pueden ustedes leerlo en cualquier versión que tengan en las manos. Luego veremos lo que han hecho en la versión del Nuevo Mundo. Dice así en Éxodo 3:14. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Moisés estaba preguntando a Dios: bueno, ¿y qué nombre les voy a decir que tienes cuando los hijos de Israel me pregunten cómo te llamas? Y él dice: yo soy el que soy. Diles: yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy, en ese sentido, Eyé, en hebreo, es precisamente el título que Dios se da en ese momento. Fíjense ahora lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, y versículo 24. Y fíjense lo que está diciendo Jesús aquí.
Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús estaba hablando con aquellos judíos y había mucha controversia sobre quién podría ser. Y las palabras de Jesús son bastante claras. Mira, no le deis más vueltas. Vosotros sabéis que cuando Dios se manifestó a Moisés en aquella zarza, le dijo, yo soy. Y diles, yo soy, me envía a vosotros. ¿Queréis saber quién soy? Pues os lo voy a decir. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. El mismo Dios que se manifestó a Moisés es el que tenéis ahora delante de vosotros, es el que está delante de vuestras narices. Y si no reconocéis ese hecho, si no podéis aferraros a ese mismo Dios, moriréis en vuestros pecados. Pero fíjense cómo han cambiado este texto en la versión de los testigos de Jehová. En Éxodo 3:14 dice de la siguiente manera, en vez de yo soy el que soy,